Hola, bienvenidos a este nuevo espacio. Mi nombre es Mari y hoy quise presentarme en este canal porque este es nuestro primer video. Y digo nuestro porque este es un espacio que creamos entre mis amigas y yo. Y es porque nosotros tenemos un chat donde hablamos de diferentes temas todos los días. Y hablamos de tantas cosas que son de la vida diaria que dijimos, oye, ¿y por qué no hacemos un canal donde podamos hacer exactamente lo mismo, pero compartirlo con varias personas? Y por eso estamos aquí. Creamos este canal con el propósito de compartir temas variados de nuestra vida diaria, de cosas experiencias que tenemos, que quizás a lo mejor tú también te sientas identificado. Son temas variados, desde farándula, de cosas que nos pasan en la vida diaria, temas de familia, diferentes cosas que realmente a todos nos ha pasado en la vida y queríamos compartirlo con ustedes y probablemente también se sientan identificados y hasta puedan compartir sus experiencias con nosotros. Así que espero que les guste. En este primer video quisimos hablar un poquito más bien de nosotras y lo que esperamos sobre este canal. Y le pregunté a las chicas y esto fue lo que me respondieron. Que quiero es divertirme, pasarla bien. Nosotras siempre estamos Te trabajando y quieres siempre divertir. estamos entre cosa y cosa enviándonos chats y hablando de mil cosas, pues que es lo mismo que deben hacer muchas amigas por ahí, que saquen un ratito y se conecten y hagan una videollamada y se sienten, aunque sea a beber un vinito virtual o hacer un juego virtual, cosas que nosotras no hacemos, que sacamos tiempo para todos y para todos, menos para nosotras mismas. Eso es lo que hay que hacer y sacar este ratito para reírnos cuando haya que reírse, para llorar cuando haya que llorar, para debatir cuando haya que debatir. Las mismas cosas que nosotras hacemos en un chat de WhatsApp, pero hacerlo así. Y a lo mejor uno no sabe hacer, invitar a gente, invitar a otra gente que se conecte y así formar una comunidad, porque de la pandemia para acá todo el mundo está solo. Ya la gente no se reúne como antes. Mucha gente se acostumbró a estar solo, o sea, se acostumbraron al aislamiento. Mucha gente que aunque vivimos cerca, no nos podemos ver porque estamos ocupados. Y entonces estamos en una casa trabajando desde la casa, pero eso es todo lo que hacemos, ¿no? O sea, ahora sí que estamos en una rutina más difícil que antes, porque antes estábamos antes por lo menos usábamos el tapón para hablar por teléfono y ahora ni eso. Me ha tomado por sorpresa el proyecto y estoy bien entusiasmada de ver en lo que se puede convertir. Yo creo que nosotros tenemos muchas conversaciones interesantes en persona y por WhatsApp. Y pues como bien dijo Glory, pues vamos a pasar estas cosas y las mismas cosas que discutimos y las mismas cosas que hacemos, las vamos a pasar y compartirlas con lo que poquito a poco vamos a ir formando nuestro grupo, nuestra tribu. Entonces, estoy bien entusiasmada de lo que se puede convertir, de ver lo que este proyecto puede hacer y a quién puede llegar y a quién le puede gustar y quién puede simpatizar con nosotros y con el contenido que queremos poner. Entonces, yo creo que mi sentimiento es entusiasmo y es un proyecto que tampoco no me está esperando este año. Entonces, pues estoy en el proceso de estar preparada técnicamente para esto y estoy haciendo todo lo que puedo con eso, pero estoy en el proceso de poder estar en el lugar que puedo estar para poder dar lo mejor de mí como parte del canal. Tocamos diferentes temas y una de las cosas que para mí fue bien importante es que yo les explicaba que yo este año, aunque no suelo hacer resoluciones ni listas de resoluciones para empezar el año, yo realmente me propuse que quería compartir más, vivir más, tener más experiencias y estar más presente. Y a veces es un poquito complicado nuestra vida ajetreada, el trabajo y nuestras responsabilidades, que se nos hace un poquito complicado y a veces también la distancia. Se nos hace un poquito complicado el hecho de poder estar presentes. Entonces, sí hay que sacar el tiempo de la manera que sea para poder estar ahí con esa amiga, con ese familiar. Ahora
ahora tenemos tanto tecnología que podemos hacer videollamadas, que podemos estar un poquito más de cerca, verte, ver cómo estás, saber cómo estás. Y eso para mí es importante. Así que dije, déjame tomarme el tiempo de saber cómo estar más presente y no olvidar eso, no dejarlo pasar, porque a veces el teléfono y la tecnología nos obliga, más la vida ajetreada, nos obliga y nos impulsa a dejar de eso de un lado. Y hablábamos de eso y nada, esto fue lo que ellas también me comentaron. Después de la pandemia, yo creo que la pandemia nos obligó a tener que buscar nuestras propias formas de entretenimiento. Entonces ya nosotros pues, nos acostumbramos en una manera to self-entertain, pero a la misma vez tenemos muchas más aplicaciones y pasó un boom con social media donde se duplicaron los apps y las cosas que te mantienen como entretenido en el teléfono. Entonces la gente disfruta más también estar solo. Eso es una cosa y nos hemos como que acostumbrado a ya no hacer ese tiempo para salir y compartir con los amigos como lo hacíamos todos los fines de semana. Eso es una cosa. Lo otro es porque ahora, después de la inflación, todo el mundo está trabajando más. Entonces todo el mundo está obligado ahora a tener no solamente un segundo trabajo, ya tienes que tener un segundo trabajo y un tercer negocio para tu poder fluir económicamente, que antes de la pandemia, pues no teníamos quizás ese mismo problema con los costos de las cosas. Entonces todo el mundo está trabajando más para poder, pues, hacer más, porque ahora todo el mundo tiene que hacer más. Entonces, eso nos hace que estemos más cansados cuando regresamos a la casa y estemos más ocupados en entretenernos nosotros mismos, que fue lo que la pandemia nos obligó a aprender. Entonces, ahora tenemos que hacer un esfuerzo consciente de obligarnos a salir de la casa, no solamente para efectos de personales, porque tenemos que hasta estar dentro de la casa y no agarrar suficiente sol, te afecta mentalmente. Entonces, no solamente por eso, obligarnos a movernos más, pero también obligarnos a compartir, porque no importa que la tecnología ahora nos mantenga entretenidos y nosotros entendamos que estamos bien así. Nuestras amistades nos necesitan y nosotros también necesitamos estar cerca de nuestras amistades y de recibir ese cariño en persona. Entonces todos tenemos que, aunque nos hemos acostumbrado a manejarnos ya y estar solos en la casa, o trabajar de la casa o entretenernos en la casa, obligarnos a conectar. Y pues mira, esto es una manera, aunque no estemos de frente una a la otra, como bien dijiste, el canal nos obliga a tener un schedule donde vamos a compartir cómo pasó hoy. Si no hubiéramos hecho eso, pues nos hubiéramos entretenido en la casa de todas maneras, pero esto nos obliga a tener que compartir porque ya tenemos esto schedule y nos obliga a hablar de diferentes cosas. Entonces, yo creo que como bien dijiste, esto es una reflexión y un resultado de las cosas que tenemos en el canal ya, donde compartimos muchas cosas y nos divertimos hablando de muchas cosas, pero lo más bonito también es que a pesar de tener diferentes personalidades y diferentes maneras de expresarnos, siempre buscamos que, aunque nuestros puntos sean diferentes, nos respetemos. Y hemos logrado mantener el respeto a pesar de nuestras diferencias de opiniones. Y yo creo que eso también es algo bonito para poder compartir aquí. Hablamos también sobre cómo es que se llevan a cabo nuestras relaciones familiares y de amistades, ya que en muchas ocasiones nosotros no vamos a coincidir con los mismos intereses. Y es bonito el hecho de tener una conversación y que aunque no coincidamos en las mismas opiniones, poder respetar esa opinión de esa otra persona. Y no vamos a coincidir siempre, porque realmente somos diferentes, tenemos pensamientos diferentes, tenemos creencias diferentes y eso nos hace únicos y también lo hace más divertido, porque realmente si todos teníamos la misma opinión, todo sería también un poco más aburrido, ¿tú no crees? Así que hablamos sobre eso y escuchen su opinión. Sí, y quería agregar lo que me viene a la mente en este momento es la palabra intencional. Hay que ser intencional en este momento, porque nosotros tenemos muchas cosas ya que estamos haciendo y para poder lograr
compartir con las amistades y compartir con la familia, tenemos que ser intencionales en eso, tenemos que ser intentional, tenemos que decir, no, no me va a caber en la agenda, pero tengo que poner la intención de ponerlo ahí. O no quiero, estoy cansada, prefiero quedarme aquí en la casa, pero lo voy a poner ahí. No tengo el micrófono que necesito, no tengo las luces que necesito, pero me voy a hacer available, que es lo, me voy me voy a poner disponible, voy a asegurarme que me hago disponible, me pongo a la disposición para eso, que fue lo que dije. Yo tengo la disposición, voy a estar a la disposición, aunque me falten cosas, las voy a ir agregando poco a poco, o lo que no tenga, voy a hacer ese espacio. En este momento, el tiempo quizás no va a surgir. Y aunque estemos en la casa, no va a surgir porque queremos estar descansando o queremos estar haciendo otras cosas, pero tenemos la mente llena de muchas cosas, pero tenemos que ser intencionales en decir, no, lo vamos a hacer el sábado y lo vamos a hacer el sábado a las 7 de la noche, lo vamos a hacer bien a las 8 de la noche. Ser intencionales en reunirnos y comprometer. Y lo otro que dijiste, que también quería decir, era que dijiste que hemos logrado no tener situaciones. Yo estaba hablando de eso con mi otro amigo hoy y estábamos hablando de las relaciones y el tiempo que llevamos de amigos con nuestras amistades, ¿ves? Y yo le dije, cosas van a pasar y van a haber conflictos. También vamos a tener diferencia de opiniones que a veces van a traer conflictos. Y vamos a decir, espérate, espérate, pero eso que dijiste a mí no me gustó. Y a veces vamos a decir cosas que no nos van a gustar. Pero si hay unos problemas, pues entonces se resuelve. Cosas pueden pasar, pero las podemos también resolver. Yo creo que a veces la gente piensa que solamente uno puede tener amistad con gente que siga completamente tus mismas intereses. Ujú, Y no necesariamente, no necesariamente. Claro, hay cosas en que no podemos ser demasiado desiguales en los intereses, por ejemplo, la forma en que respeto, la forma en que tú ves el respeto. Ahí pues hay un poquito de conflicto porque si una persona no ve la definición de respeto como la veo yo, pues ahí hay un poquito más de problemas. Pero nosotras tres a veces no tenemos los mismos intereses en ujú. todo y la diversidad es importante. Es demostrar que a lo mejor tú tienes unas cositas que son diferentes a las mías, unos intereses diferentes a los míos, pero eso no quiere decir que no podamos ser amigas, que no podemos tener otros temas en los que de verdad conectamos. Que a veces uno dice, los muchachitos ahora mismo, ellos se buscan porque les gusta el béisbol, porque les gustan los juegos de video. Ellos todavía no se ven, como son niños todavía, no se ven como que pueden tener amistad el béisbol con los de videojuegos. Y después No, cuando llegan adultos se dan cuenta de que eso es una bobería, vamos a conectarnos. Y podemos eso es lo que tener, está pasando aquí. Nosotras a veces tenemos diferentes intereses, diferentes pensamientos, pero eso no quiere decir que no podamos ser amigas. La diversidad es importante para que no nos aburramos. sí, y yo creo que tienen que ver mucho, y también hablaba esto hoy estaba hablando con mi amigo Anish de estas cosas y estábamos hablando de otra situación y de cómo, yo le estaba contando porque me dijo, vas a estar en un canal, ¿qué vas a hacer? Y estaba bien emocionado. Yo le dije, mira, verdaderamente es Mari la que está bien entusiasmada con el proyecto y ella ha estado trabajando diferentes proyectos y está bien apasionada de los medios y ya tiene sus canales que ella está trabajando. Entonces está bien apasionada con el proyecto. Y a pesar de que yo no necesariamente tengo toda la información no tengo tanta información del tema como ellas dos lo tienen, aquí es donde entra lo de meeting people halfway. Más bien tú tienes un interés en esa relación con esa persona y quieres hacer esa persona feliz. Entonces, aunque tú verdaderamente no tienes todo lo que necesitas para estar en ese proyecto, quieres envolverte en el proyecto porque ese proyecto también es importante para esa persona. Entonces, volvemos a lo de ser intencionales. Nuestras amistades van a tener otros intereses. A veces le van a gustar otras series que a ti no te gustan, le van a gustar otros programas, otras cosas, música que no te gusta a ti o actividades que no te gusten a ti. Pero nosotros no siempre podemos esperar que las cosas van a ser lo que me guste a mí.
también debemos complacer a nuestras amistades en las cosas que a ellos les gustan. Y yo le decía, pues, por ejemplo, Alex a Alex le gustan las cosas de Marvel. Yo no estoy tanto en eso ya, no me interesa mucho ya Spider-Man y nada de eso. Pero es lo que a él le gusta y para yo poder encontrar y tener más temas para nosotros hablar, aunque siempre vamos a tener temas, pues yo me encuentro con él ahí, ¿ves? Entonces, quizás Beth pues tiene otros temas, otras cosas que le gustan, que a lo mejor eso no es una serie que yo vería. Pero vamos, ¿qué me toma a mí un poquito, unas cuantas horas de ver una serie mientras estoy volando, mientras estoy aquí, para poderme reunir con ella ahí, encontrarme con ella ahí y tener ese tema con ella? Porque eso es lo que le importa a esa otra persona. Entonces, Exacto. este canal es algo que a mí no se me hubiese ocurrido este año, pero es un proyecto que yo sé que te apasiona. Entonces, aunque yo no necesariamente me gusten ciertos canales como mencioné, ¿verdad? No sé si puedo mencionar nombres, pero como Javier Seriano o algo así, pues yo voy a verlo para poder encontrar la información que tengo que encontrar, para poder encontrar aquí. Entonces, esta es la cuestión de también ser intencionales y con las personas que uno ama y envolverse en los proyectos que son importantes para ellos, que aunque no fuera una idea de uno, pues uno se mete ahí y a veces las ideas más locas que se le ocurre a la gente así última hora, que las ponen a última hora, que dicen, ay, esto se me ocurrió como de la nada, terminan siendo las mejores ideas del mundo y terminan siendo las cosas, los proyectos más exitosos. Entonces, ojalá que esta idea que nos salió de la nada nos lleve a otras cosas que sean, que abran puertas para cosas maravillosas pero como dije, pues aunque me falten cosas, aquí estamos y las vamos a cubrir para poder estar aquí, encontrarme contigo aquí en este espacio. Eso es una parte de una relación importante. Entonces la gente se ha vuelto muy, ay no, porque a mí no me interesan las brujas, ay no, porque no me interesa por un ejemplo, no me interesa el tema de los crímenes, no me interesa el tema de horror, no me interesa, pues entonces no vas a hacer nada con nadie, porque sí, entonces yo misma, hay muchas cosas que verdaderamente no las consumo, como digo, pero entonces si también nos vamos a volver así, pues entonces nunca vamos a conectar con nadie en nada, porque cada cual tiene sus propios diferentes gustos. Entonces yo creo que hablaba también con Nish esta mañana de los proyectos que uno tiene siempre de vida, de tratar de ser mejor en muchas cosas. En mi caso, yo digo, pues, ¿cómo yo puedo ser una mejor mamá? ¿Cómo puedo ser una mejor amiga? ¿Cómo puedo ser una mejor hermana? ¿Cómo puedo ser una mejor comerciante? ¿Cómo puedo mejorar mi comunicación? Y cuando uno empieza a trabajar esas cosas, encuentras que una mejor manera de ser mejor es, ¿qué le interesa a la persona? ¿A qué le interesa a las personas que yo amo? ¿En qué ellos están? Y yo me estoy encontrando con ellos en eso, yo me estoy envolviendo con ellos en eso, o solamente estoy esperando que sean actividades que me interesen a mí, o que se envuelvan en las cosas que me interesan a mí. Si todos empezamos el proyecto de encontrarnos con las personas en las cosas que a ellos nos gustan, todos vamos a estar felices, porque tú te vas a encontrar conmigo lo que a mí me gusta y yo me voy a encontrar contigo lo que a ti te gusta. Exacto. Y por lo menos eso es una misión que yo tengo y es lo que yo le decía a él. Y cuando también llegamos a los puntos donde estamos con personas que no tienen ningún interés de encontrarse con nosotros en lo que nos gusta y solamente es lo que a ellos les gusta. Entonces ahí es donde yo le decía a él, entonces el camino se acabó ahí, ¿no? Porque Exacto. entonces ya no hay ese interés mutuo de seguir buscando lo que nos haga felices a los dos, ¿no? Las relaciones de amistad son bien, igual que las relaciones de pareja, hay que cultivarlas, hay que sacar tiempo y nos hemos vuelto también una sociedad, una generación que es muy los memes, mucho intercambio de memes y con eso nos creemos que estamos teniendo comunicación, pero en ningún momento preguntamos cómo te fue el día de hoy, qué pasó, algo te molestó. Con los memes estamos manteniendo las relaciones a un nivel donde había un quote que yo vi los otros días que decía, tenemos que entender que está bien. A veces una relación de muchos años, pues no tenemos que hablar con que nos mandemos los memes en una amistad. No es cierto. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo dije, yo lo siento, pero esto, no sé quién escribió esto, pero esto es una barra basada. O sea, las amistades, nosotros tenemos que seguir preguntando cómo te fue el día de hoy. Llegaste a tu casa, comiste. Do you need Exacto. something? How Hace can I días help no sé you? de ti, ¿qué está pasando? ¿Qué está Ujú. pasando? Y le contaba de la vez que, por ejemplo, me dio COVID y cómo pasó. Yo estaba callada porque en aquel tiempo era un tiempo bien controversial de que si te daba COVID no tenías la vacuna, olvídate, era eso una cacería de brujas, tú eras Yeah. el responsable de regar ese COVID a todo el mundo. Entonces, pues yo me quedé callada porque yo no sé cómo ellas van a reaccionar de esto y no me van a querer ni ver. Y en ese tiempo pues estaba en casa de Doña Gloria. Entonces, yo decía, pues Dios mío, yo no sé ni cómo va a reaccionar
Glory, cuando le diga que yo tengo COVID y entonces me quedé, no sabía, yo misma estaba bien sorprendida que lo tenía, estaba procesándolo y no encontraba ni yo sé que es algo que ahora es normal, que la gente diga tengo COVID, pero en aquel momento que era tan controversial, yo no sabía ni cómo decirlo. Y pues me quedé callada unos días y fue mi otra amiga que sabe que no escuchó de mí unos días y se preocupó. Entonces se conectó con mis otras amigas y dijo, yo no he escuchado de ella, tú has escuchado de ella, tú has escuchado de ella, tú has escuchado de ella. Y todo el mundo, Yo salí corriendo. entonces, ¿qué pasó? Que todo el mundo dijo, si no apareces para el día de hoy, yo me aparezco allí. Ujú. Y Gloria decía, pues yo voy a caer allí en la casa. Y cuando lo dije, nadie me juzgó, al contrario, se aparecieron con sopa, se Yo aparecieron llegué, con busqué otra a cosa de, Giovanna. buscaste a Giovanna, dijiste, yo me la voy a llevar para no tener que sacarla. Eso tenemos que seguir manteniendo ese espíritu de amistad y de preocuparnos unos por los otros, porque esa es la amistad. Ahora esto está manteniendo las amistades con memes, that's not it. Nosotros tenemos que seguir preguntándonos, ¿llegó a la casa? ¿Cómo está? Ujú. ¿Cómo te fue el día de hoy? No escucho de ella ese día. Ya nos preocupamos de eso y nos hemos olvidado de esta cuestión de darle seguimiento a la gente y de preocuparnos si están bien. Y si no escuchamos de ellos hace unos días, preguntar, ¿estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Está todo bien contigo? Entonces, tenemos que volver a eso, como que lo hemos perdido un poquito. Entre los puntos que tocamos, hablamos sobre cómo ha cambiado lo que eran las relaciones de las amistades antes y cómo son las relaciones de amistades ahora. ¿Y qué podemos hacer para no perder ese toque de responsabilidad afectiva con esa amistad que nosotros tenemos y que queremos tanto? O con ese familiar que tenemos, que quizás está a la distancia, pero podemos tener opciones de mantenernos comunicados, de mantenernos preocupados, de preocuparnos por esas personas, y sin olvidar de que siguen siendo nuestros familiares, siguen siendo nuestras amistades y nosotros también tenemos una responsabilidad con ellos por esa razón. Así que hablamos sobre eso y quiero que vean lo que estábamos hablando. Tenemos que transferirlo porque, por ejemplo, con la nena, si ella tiene amiguitos que vienen aquí y se van, aquí usted no se acuesta a dormir hasta que esa persona confirme que llegó Me llevó a su casa. a su casa. Esa es tu responsabilidad como amigo, asegurarte de que esa persona llegó a bien a su casa. Porque si esa persona no contesta, yo soy la primera que llamo a su mamá, mira, él salió de aquí o ella salió de aquí a esta hora. Yo le tomo el tiempo. Si yo sé que tú en 15, 20 minutos vas a llegar a tu casa, en 15 o 20 minutos yo espero un mensaje. Y claro, ahora los muchachos se comparten el 360 Eso iba a y decir que ellos se saben que comparten de ellos son más location. Ujú. tecnológicos que nosotros, pero yo siempre le inculco a ella, esto no es cuestión de que tú sabes el 360. Tantas cosas pueden pasar con el 360 que no son ciertas. Cualquier persona se puede montar en un carro y llegar allí y después que llegaste a tu casa no entraste. Y con el location también, pero So, en los tiempos de nosotras, ¿qué hacíamos? Hablábamos por teléfono hasta que tú llegaras a tu casa, para que hay no te quedaras ciertos dormida. códigos Se han porque ya la perdido por la tecnología tecnología. está tan Ujú, avanzada que se han perdido códigos y es importante inculcarle a los muchachos de hoy en día que esos códigos existen, que si nos vamos juntos, regresamos juntos. Ese ujú. código todavía, porque nosotras salíamos y estábamos hasta las 4 y 5 de la mañana en la calle, pero llegábamos toda la misma vez. Llegábamos todas a la misma vez, llegábamos juntas, o la que se iba aparte, estábamos por teléfono con ella, hasta que Ujú, abría el portón de la casa y entraba. Entonces, eso también lo hemos perdido. ujú, ujú. Fue un placer compartir esta primera edición del canal con ustedes. Gracias por invitarme, gracias por hacerme parte de este canal y de este proyecto y gracias por compartir estos momentos tan bonitos conmigo. Y básicamente esto es un preview de lo que nosotros hacemos diariamente, y de nuestras conversaciones. Es básicamente para que ustedes vean lo que vamos a estar compartiendo. Eventualmente vamos a estar tocando diferentes temas, vamos a tener diferentes conversaciones y vamos a tener gente invitada también en nuestras conversaciones. Así que si quieres seguir este contenido, por favor dale like y suscríbete para que YouTube te envíe la notificación tan pronto nosotros subamos un próximo video. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Bye. Nos vemos en la Bye. próxima edición. Bye.